¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Te lo Cuento. Les acompaño durante los próximos minutos con información actualizada y, por supuesto, siempre acompañándoles con todo lo que hemos visto durante esta jornada en nuestro medio de comunicación. Así comenzamos con las primeras imágenes del tema 1. Presidente de Venezuela afirmó que la CIA no ha dejado de conspirar en contra del país desde hace 26 años. Asimismo, aseguró que Washington busca profundizar la guerra psicológica. Más en Te lo Cuento. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro afirmó que la CIA no ha dejado de conspirar en contra del país desde hace 26 años. El mandatario destacó que si Venezuela no tuviese tantos recursos naturales, los imperios ni se preocuparían en atacar al país, ya que lo único que quieren es apropiarse de ellos de manera ilegal para satisfacer sus necesidades y colonizar a la población ante sus gobiernos. Advirtió que la extrema derecha venezolana y el imperio buscan hacer creer que el pueblo venezolano quiere convertirse en colonia y que los imperialistas vengan a dominar el país para colocar un títere como supuesto presidente. A su vez reiteró que el pueblo venezolano cuenta con las herramientas necesarias para vencer este tipo de amenazas y además sabe cómo hacer que prevalezca la paz y la tranquilidad en toda la región. Y que nadie se moleste. No me estoy metiendo en los asuntos internos, son preguntas que se hace uno por allí, porque pretenden gobernar y amenazar el mundo, y ¿por qué no gobiernan sus países? Que esos países están bien mal, la violencia interna, todos los días atentados y matan 5, 10, 20, 30 jóvenes en las escuelas y universidades. ¿Por qué no atienden eso? Entonces el gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. ¿Ustedes vieron la noticia? Autorizaron que la CIA haga operaciones contra Venezuela, contra la paz de Venezuela. Eso nunca se había visto. Siempre lo han hecho. Siempre lo han hecho. Pero jamás ningún gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y a acabar a los países. Aquí está un historiador, Alejandro. Nunca, Alejandro. Y pueden revisar la historia de los últimos 70 años. Todos los golpes de Estado en América Latina. 1974, Guatemala, Jacobo Arbenz. 1965, República Dominicana, Juan Bosch. 1964, Brasil, João Goulart. 1973, Chile, Salvador Allende. Solo para contar unos pocos, todos los golpes de Estado en América Latina, comprobados por los documentos publicados por el gobierno de Estados Unidos desclasificados, todos los gobiernos fueron derrocados y los presidentes asesinados por la CIA. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciaba las agresiones que ha perpetrado el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela a través de la Agencia Central de Inteligencia en un intento por atemorizar y dividir al pueblo venezolano. ¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí? Si nosotros ahora, en el mes de julio, hicimos un intercambio para rescatar a los 252 venezolanos secuestrados en El Salvador y les entregamos al gobierno de Estados Unidos a 10 terroristas de la CIA convictos y confesos. Así que por lo menos pareciera un acto de doble rasero, o como dice Delcy, de honestidad macabra. ¿Para qué? Para abonar en la guerra psicológica contra el pueblo, para tratar de atemorizar a nuestro pueblo, para tratar de dividir a nuestro pueblo, pero aunque no tiene traducción, lo voy a decir, y allá los periodistas gringos buscarán la traducción.
Ellos con su guerra psicológica quieren atemorizar al pueblo, quieren dividir al pueblo, quieren desmoralizar al pueblo, quieren hacerle daño a nuestro país. Pero les digo la buena noticia de que a nuestro pueblo no le entra ni coquito. Venezuela también denunció ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las ejecuciones extrajudiciales de Estados Unidos en el Mar Caribe y las amenazas que representa ello contra este país. El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, así lo advertía más temprano sobre los nuevos y peligrosos desarrollos de la escalada estadounidense en el Mar Caribe durante los últimos días. Moncada detalló que el pasado 14 de octubre el gobierno estadounidense atacó una pequeña embarcación que se encontraba en situación estacionaria a escasas millas de las costas venezolanas. Entre las víctimas se identificaron a 2 pescadores de origen trinitario. En este sentido, el gobierno de Venezuela demandó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el inicio de una investigación para esclarecer los asesinatos perpetrados por fuerzas estadounidenses en el Caribe contra pequeñas embarcaciones cerca de las costas venezolanas, a las que Washington ha tachado sin pruebas de narcolanchas. A la luz de todo lo anterior, ¿qué le solicitamos al Consejo de Seguridad? Primero, que investigue el conjunto de asesinatos que el gobierno de los Estados Unidos de América viene perpetrando en nuestra región y determinen su carácter ilegal. Segundo, confirmar la amenaza que representan estas acciones ilícitas para la preservación de la paz en la región de América Latina y el Caribe, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, la concentración de fuerzas militares, la retórica belicista contra Venezuela y las operaciones clandestinas de la CIA para cometer asesinatos políticos. Y luego al final, tercero, emitir un pronunciamiento en el que reafirme el principio del respeto irrestricto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela como base indispensable para preservar la paz. El representante permanente de Venezuela ante la ONU también denunciaba el asesinato de 2 civiles provenientes de Trinidad y Tobago por recientes bombardeos de Estados Unidos y embarcaciones específicamente que se encuentran en la zona del Mar Caribe. El día de ayer, 14 de octubre de 2025, el gobierno de los Estados Unidos de América cometió una nueva serie de ejecuciones extrajudiciales contra civiles que se encontraban a bordo de una pequeña embarcación en situación estacionaria en el Mar Caribe, a escasas millas de las costas venezolanas. Informaciones recientes que son de dominio público y comunicacional identificaron a 2 humildes pescadores de nacionalidad trinitaria de la República de Trinidad y Tobago entre las víctimas. Sus familiares afirman que los asesinados estaban ejerciendo labores de pesca. Este acto es un capítulo más en la escalada de bombardeos estadounidenses ejecutados desde el mes de septiembre hasta la fecha contra embarcaciones civiles que transitan en aguas internacionales del Mar Caribe, y hasta ahora ha arrojado un saldo de 5 ataques legales y 27 personas fallecidas. También allí, ante esta conferencia de prensa, destacaba que el gobierno de Venezuela, así lo decía, continuará luchando por su independencia, mientras el gobierno de Trump lleva a cabo una constante planificación de magnicidio en el Caribe para instalar sistemas políticos a favor de intereses estadounidenses. Y el Caribe, así como en otras regiones del mundo, es ampliamente conocido el expediente tenebroso de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América, en operaciones encubiertas destinadas a impulsar procesos de desestabilización, sabotaje, contrainsurgencia, planificación de golpes de Estado y magnicidios contra jefes de Estado y de gobierno, con la finalidad de instalar sistemas políticos serviles a los intereses estadounidenses. Ahora bien, se trata de una gran operación de propaganda belicista que está en camino. Tenemos 3 ataques, una operación de propaganda belicista, una escalada militar con grandes equipos militares acercándose a Venezuela y una avanzada clandestina de inteligencia con licencia para matar, con el propósito de imponer un golpe de Estado en la República Bolivariana de Venezuela.
En el estado de La Guaira, los feligreses rinden homenaje al doctor José Gregorio Hernández a través de sus propias historias de vida y obras de embellecimiento de iglesias. Previo todo esto a la canonización que va a tener lugar este próximo fin de semana, hablamos de los primeros 2 santos de Venezuela. Nuestra compañera Michelle Ramírez también nos cuenta, estuvo allí, los detalles en el siguiente informe. Este es el urbanismo Hugo Chávez, ubicado en Catialamar, estado de La Guaira. Caminando entre sus calles, conocimos a la familia Vargas Marín, devota a José Gregorio Hernández. Conozca de ella, mi casa, bienvenida. Deiber Torres es el protagonista de esta familia, quien desde sus primeros años de vida rinde tributo al próximo santo de Venezuela a través de una personificación. Él ha sido también parte esencial de nosotros. Él ha iniciado desde muy pequeñito, muy chiquitico, con este personaje tan insigne y fabuloso que él hace, que de paso cuando él se pone su atuendo de José Gregorio Hernández, se transforma en José Gregorio Hernández. El niño, de tan solo 11 años de edad, comenzó a imitar al siervo de Dios por una necesidad que se presentó en su congregación hace 5 años, pero luego pasó a ser parte de su devoción. Estábamos en la reunión y me dice, David me dice, Yajaira, ¿tú no te molestas si ponemos a tu nieto de José Gregorio? Le dije, ¿y por qué me voy a molestar? Fue lo que le dije. Me dijo, no, pero es que tú tienes que... Yo le dije, no, es que yo no tengo que decir nada. Eso son ustedes, yo no. Tú dices que hay que salir adelante, pues yo por eso no, yo voy adelante. Me dijo, no, pero no te preocupes con la ropa, no sé qué más, nosotros te ayudamos. Y yo le dije, por eso no te preocupes que eso cae del cielo. Aunque inicialmente no tenía los implementos necesarios para el traje característico de José Gregorio, la fe y el amor de su familia lo llevaron a superar ese obstáculo. La chaqueta es de la mamá. Cuando estudiaba en el liceo, se la arreglé a mano porque no tenía máquina. A mano yo más o menos, no es que soy costurera, pero le meto. El pantalón, él tenía un pantalón negro, se lo arreglé. Le conseguí todo. La corbata se la hice a mano, yo le hice su corbata. Para su mamá, Denisa Vargas, la personificación que realiza su hijo es motivo de orgullo. Cuando yo lo vi por primera vez vestido de José Gregorio, no lo voy a negar, sí, me puse hasta a llorar porque no es fácil creer que tu hijo vaya a personificar a alguien tan importante dentro de tantos años como José Gregorio Hernández. Cada vez que yo lo veo vestido para mí es algo un orgullo hermoso. Muchas personas dicen que él se parece a él, pero realmente como mamá lo veo como mi hijo normal, no le veo tanto el parecido a José Gregorio Hernández, pero cada vez que él tiene que hacer esas personificaciones, eso es el orgullo más grande del mundo. La comunidad, junto al gobierno estatal, realizan obras de remodelación y mantenimiento a sus iglesias para recibir a los feligreses que celebrarán la canonización del doctor José Gregorio Hernández. En estos momentos pues estamos acá haciendo las respectivas reparaciones y mantenimientos del templo, del santuario, para recibir a todos los feligreses que vienen a celebrar justamente en estos días la canonización de nuestro venerable santo. De esta manera ellos honran el legado del doctor José Gregorio Hernández, quien los inspira a vivir en armonía y servir al prójimo, mientras esperan su pronta canonización. En la cámara de Marcos da Silva, Michelle Ramírez desde La Guaira, Venezuela, para Telesur. Vamos a revisar algunas reacciones sobre el tema, lo hacemos a través de la red social X. La primera, la que tiene que ver con lo dicho por el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien decía: denunciamos la organización y ejecución de acciones encubiertas de la CIA contra Venezuela reconocidas por el gobierno de Estados Unidos. Su único fin es derrocar al legítimo presidente Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana y chavista que lidera y adueñarse de los recursos energéticos venezolanos. Así lo decía el canciller. Acá tienen la publicación y compartió una imagen del presidente Nicolás Maduro. Vamos con la siguiente reacción, la del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien afirma: en momentos en que el imperio y su desatinado cabecilla aprueban operaciones encubiertas de la CIA contra Venezuela, expresamos nuestra solidaridad con ese pueblo hermano y especialmente con su presidente, Nicolás Maduro Moros. Así lo decía el presidente de la mayor de las Antillas. Con ello hacemos una pausa. A la vuelta nos vamos a Perú. Allí la policía peruana ha confirmado que el joven músico Mauricio Ruiz, conocido como Truco,
quien era parte de los manifestantes que estaban allí en el movimiento en Lima en rechazo al presidente encargado José Gerí, pero también en contra del gobierno, fue asesinado por la policía. Así fue confirmado de manera oficial en Perú y a la vuelta de nuestra pausa, acá se lo cuento. En Perú, autoridades confirmaron que fue un policía el responsable del asesinato del joven músico durante una protesta contra el gobierno. Más, Te lo cuento. Las autoridades policiales han tenido que confirmarlo. El joven músico Mauricio Ruiz, que se manifestaba allí este 15 de octubre en rechazo al presidente encargado José Gerí y en contra también del Congreso, este miércoles fue asesinado por la policía a sangre fría. Allí la información que se dio a conocer desde la Fiscalía, pues se confirmó que el rapero recibió un disparo por arma de fuego en la zona del tórax, mientras se encontraba en la zona de la Plaza Francia, en medio de un operativo represivo desplegado contra los ciudadanos. El comandante general de la Policía del Perú, Óscar Arriolaicolia, pues afirmó que el autor de ese disparo es el suboficial Luis Magallanes. Esto es interesante porque no es que la Fiscalía lo confirma porque hicieron las investigaciones, están las imágenes en internet en el momento en el que el policía se siente de alguna manera pues amenazado por los manifestantes y lo que hace directamente es disparar al primero que se encuentra delante de él. A esta hora este policía supuestamente también estaría afectado, está ingresado en un hospital por golpes y detenido, mientras que por otra parte los colectivos del ámbito artístico, de hip hop y otras organizaciones de derechos humanos han convocado a una vigilia para rendir homenaje al joven rapero. También cabe destacar que en la movilización de ayer participaron muchísimos artistas en representación del gremio, porque recordemos, se utilizó este ataque al grupo Aguas Marinas para, a partir de ahí, pues lograr la vacancia de Dina Boluarte. Fue una justificación porque el problema con el tema de la seguridad en el Perú viene desde hace muchísimos meses. Vamos a revisar reacciones sobre el tema a través de la red social X. Acá tenemos la primera reacción. Iago Moreno dice lo siguiente en la red social X: el encarcelamiento del presidente legítimo del Perú, Pedro Castillo, solo podía acabar ensanchando la enorme grieta entre el pueblo peruano y la oligarquía limeña. CNN informa de un primer muerto que habría sido asesinado por un policía infiltrado. Así van cambiando el discurso en relación a lo que sucede allí. Continuamos con el siguiente usuario, Betina, que dice a través de la red social X: el silencio no es opción, señores, renuncien. Seguir al lado del presunto violador y ahora responsable político de la muerte de un ciudadano trae consecuencias. Se refiere a José Gerí, quien también enfrenta denuncias por violación, una denuncia que fue archivada por el mismo Congreso con mucha conveniencia allí. Las reacciones, la red social X, que también demuestra cuál es la posición del pueblo peruano, nos clarifica qué es lo que piensan. Curioso también se pronuncia sobre el tema y dice lo siguiente, esta es su reacción: los países donde gobierna la extrema derecha en Latinoamérica están en crisis. Ecuador, con su narcodemocracia, está en crisis. Igualmente Perú, donde la derecha usurpó el gobierno de Pedro Castillo, elegido democráticamente, está en caos. Dice, todo lo que toca la derecha lo daña. Así la reacción de este último usuario. Seguimos nosotros atentos a lo que sucede en Perú, porque ya hubo un primer intento durante esta tarde de vacar a José Gerí, sin embargo no obtuvo los votos. Necesita un voto más de la mitad, 66, para lograr esta vacancia. Vamos a hacer nuestra conexión, lo hacemos a través de la conexión Asia Occidental, precisamente para conocer qué pasa, dónde, en otras partes del mundo, pero en relación con los ataques constantes que continúan pues por parte de Israel. Decenas de casas israelíes han bombardeado el sur del Líbano en una nueva ofensiva hacia el área
del sur del Líbano, el régimen sionista allí arremetió contra el territorio libanés. Un dron israelí lanzó una bomba contra la zona de Abu al-Manadil, en las afueras de la ciudad fronteriza de Blida, donde residentes se reunían en la ciudad para la cosecha de aceitunas. Es esencial este tema cuando pensamos también en el pueblo de Palestina. Las fuerzas de ocupación también llevaron a cabo una gran explosión en el barrio de Qasayer, en la ciudad fronteriza de Maiz al-Jabal. También las violaciones israelíes indican que 282 personas murieron y otras 578 resultaron heridas en 4.952 violaciones desde que entró en vigor el alto al fuego el pasado 27 de noviembre de 2024. En este contexto, el régimen israelí ha llevado a cabo también esfuerzos para presionar a través de Estados Unidos, su principal aliado, para lograr el desarme de Hezbollah, una perspectiva que el movimiento ha prometido afrontar con firmeza. Vamos a seguir con otros temas. Hablamos específicamente sobre deporte, sobre cultura y sobre economía. Acompáñeme. Vamos a ir con otros temas y en materia deportiva vamos a hablar sobre la inauguración de los próximos Juegos Olímpicos, específicamente dónde y qué se juega. Esto va a suceder en Italia, les contamos. El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, detalló que la ceremonia inaugural de 2 horas y media tendrá como epicentro a San Siro, pero también tendrán protagonismo las ciudades italianas de Cortina d'Ampezzo, Livigno y Predazzo, sedes respectivas de las pruebas de esquí alpino, snowboard, esquí freestyle y esquí nórdico. Es importante destacar que las delegaciones nacionales de cada país podrán decidir en qué sede desfilarán sus abanderados, que serán un hombre y una mujer por delegación, mientras que Italia contará excepcionalmente con 4 abanderados. En Cuba continúan los análisis en materia de género, lo hacen también con un panel donde las diversas historias se escuchan y se reflexionan sobre los retos. Acá también les contamos. Durante el evento se exploraron diversas dinámicas desde una perspectiva inclusiva y multidisciplinaria, con el objetivo de comprender cómo la migración, la memoria y la identidad se entrelazan para generar nuevas formas de expresión y de reconocimiento comunitario. A través de estudios de casos concretos, se examinaron trayectorias de artistas cubanos que han hecho carrera en Estados Unidos, así como el papel de gestoras culturales, productoras y mediadores que trabajan para consolidar puentes entre ambas naciones. La discusión abordó temas como género, raza, identidad y memoria musical. Además, propuso entender la música como un archivo vivo de experiencias compartidas, destacando las estrategias de difusión y las redes de apoyo que permiten que estas voces alcancen audiencias diversas, desde comunidades cubanas en Estados Unidos hasta públicos en municipios y ciudades de intercambio cultural. En conjunto, el panel invita a escuchar estas historias que cruzan fronteras, iluminan identidades y amplían nuestra comprensión de lo que significa ser latino en un mundo interconectado. Así despedimos nuestra emisión de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar desde muy tempranito hasta muy tarde junto a nosotros. Y lo hacemos con imágenes sobre lo que sucede en Isnotú. El país entero, Venezuela entera, está ahora mismo llena de murales, todos ellos dedicados a la figura de José Gregorio Hernández y de nuestra querida madre Carmen Rendiles. Les vamos a mostrar cómo ha sido uno de estos tantos homenajes desde el muralismo, específicamente en la cuna de José Gregorio Hernández, en Isnotú. Así nos despedimos. Gracias por la compañía. Hasta la próxima.